Una comunicación prevista, que era de la profesora Leire Escajedo, de la Universidad del País Vasco, no tendrá lugar. Esta profesora no vino. Entonces, a continuación, pues Lourdes leerá la intervención de José Manuel Silvero Arévalos, de Paraguay, que es el profesor de la Universidad Nacional de Asunción, y que habla sobre el caso Lulú y Nana, reflexiones bioéticas en torno al mejoramiento humano. Muy bien, gracias, José María. Bueno, vamos a dar comienzo. Es una intervención un poco larga y, no siendo yo la autora ni teniendo el permiso del autor, pues es difícil aplicarle ninguna técnica de CRIPS. Entonces, pero bueno, él manda al principio un pequeño resumen. Hay un acoplamiento de... Aquí por lo menos se oye un chirrido. Hay un resumen de su intervención, pero voy a entrar directamente en lo que él define como el acontecimiento. Él dice así: el miércoles 28 de noviembre del 2018, un poco después del mediodía, el reconocido científico británico Robin Lowell, en calidad de moderador, anunciaba la ponencia del científico chino He Jiankui. Ya le conocemos a lo largo de este encuentro. La segunda cumbre de edición del genoma humano, celebrada en la Universidad de Hong Kong, estaba en marcha. En su segundo día exponían destacados científicos, investigadores y filósofos de todo el mundo. Sin embargo, todas las miradas buscaban a He. Luego de una breve presentación de rigor, Robin Lowell se apresuró en invitar al ponente al escenario. Los segundos pasaban y, ante la ausencia del protagonista, el presentador preguntó en voz alta si habían visto en la sala al mencionado en cuestión. A sabiendas de la enorme expectativa que había generado su presencia, He Jiankui se permitió que los minutos transcurrieran sin más, hasta que finalmente subió al estrado con un cierto ademán de triunfo. Al iniciar su ponencia, He no aportó mayores datos o información acerca de los pormenores de un experimento que había anunciado 4 días antes del encuentro científico. Sin embargo, ante las muchas manifestaciones a nivel mundial reprochando su irresponsabilidad, el científico pidió disculpas a los organizadores por haber compartido vía YouTube el resultado de sus experimentos. Sin embargo, llamativamente no mostró reparo alguno con el hecho de haber recurrido a la ingeniería genética y propiciar el nacimiento de 2 niñas, Lulú y Nana. Las niñas, decía literalmente, se encuentran en perfecto estado de salud en su casa y mi experimento no ha provocado ninguna mutación no deseada. Me siento orgulloso. Me siento aún más orgulloso porque el padre de las niñas gemelas pensó que había perdido la esperanza en su vida. Dijo He Jiankui, convencido de que su experimento había logrado inmunizar genéticamente del virus del SIDA a las niñas recién nacidas. Mientras todo esto ocurría en Hong Kong, los propios organizadores del evento, los comités de bioética, las asociaciones médicas, los centros de investigación, los genetistas y científicos de todo el mundo manifestaban su absoluto rechazo ante tamaña irresponsabilidad cometida a la hora de llevar adelante una modificación genética sin más. Los protocolos de investigaciones aseguran que todo proyecto se someta a evaluaciones previas en armonía o en conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales. De esta forma, se definen y estipulan estrictos criterios que todo diseño de investigación debe asumir para así asegurar el control del experimento y, muy especialmente, la salvaguarda y respeto de las declaraciones, los principios, las normativas y las leyes nacionales e internacionales que protegen la dignidad del ser humano. Todo esto, el científico lo pasó por alto. En ese sentido, lo menos que podía hacer el gobierno chino era ordenar la suspensión de los polémicos experimentos de manipulación genética y anunciar que penalizará a aquellos que violen seriamente las leyes del país y los principios éticos. Y, de hecho, ha sido así. He tuvo que pagar por su osadía.
Después comenzamos una parte que el autor titula Bioconservadores versus bioprogresistas. Ahora bien, la tristemente célebre reputación del joven protagonista de este escándalo ha puesto en el foco de atención a la Universidad de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Gießen, no sé si se pronuncia así, institución donde trabajaba, y a la prestigiosa Universidad de Stanford, institución en la que se ha formado. Entonces, son muchas las preguntas que podríamos generarnos, a pesar de que de aquel acontecimiento hayan transcurrido mucho tiempo. ¿Ha recibido clases de ética y bioética durante su formación el científico en cuestión? ¿Sus mentores le hablaron del juicio de Nuremberg y de la larga lucha a favor de unos principios éticos en investigación? ¿Habrá estudiado la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del 97? ¿O, por el contrario, pertenece He a una nueva generación de científicos bioprogresistas que se posicionan más allá de los principios, las normativas, las restricciones, las cautelas y las precauciones? El filósofo francés Luc Ferry, a través de un par de preguntas, presenta la cuestión de fondo en lo que atañe a las posturas en danza, bioconservadores y bioprogresistas. Dice el citado filósofo, ¿no estaremos asumiendo riesgos insensatos en los planos médico y científico al realizar manipulaciones genéticas germinales que son transmisibles y además irreversibles? ¿Estamos seguros de que el proyecto de mejorar la humanidad será para bien en lugar de llevarnos a lo peor, es decir, a la monstruosidad? De esto hablaba el filósofo en el 2016. Los bioprogresistas, especialmente los transhumanistas, afirma Ferry, consideran que si no se ponen obstáculos a la investigación científica, la esperanza de acabar con todas las patologías será una resplandeciente realidad. Argumentan además que los avances que se han logrado en el campo de la genética y las nuevas tecnologías en estos últimos años nos indican que estamos en puertas de una gran revolución que podría estar al alcance de la ciencia para el bien de la humanidad en la lucha contra el envejecimiento y las enfermedades genéticas incurables, o incluso en la mejora de la especie humana en su conjunto. Por otro lado, más allá de las normativas y las exigencias propias de los protocolos de investigación, los argumentos esgrimidos por los bioconservadores son muy atendibles. Michael Sandel, el prestigioso filósofo estadounidense, es quizás, junto a otros pensadores de la talla de Habermas, Fukuyama, Sandin o Dieguez, el más crítico del proyecto transhumanista y especialmente de la idea de lo perfecto. En su libro Contra la perfección, la ética, es el título completo del libro, La ética en la era de la ingeniería genética, despliega sus argumentos más incisivos en contra de los padres diseñadores y del afán de manipular lo recibido como un don. Sandel recuerda en su libro un acontecimiento muy particular que ha propiciado encendidos debates tanto en el plano ético, bioético y político en el seno de la sociedad norteamericana. Hace unos años, una pareja decidió que quería tener un hijo preferiblemente sordo. Los dos integrantes de la pareja eran sordas y estaban orgullosas de serlo. Al igual que otros miembros de la comunidad Orgullo Sordo, Sharon Duchesneau y Candy McCallaghan consideran la sordera como una identidad cultural, no como una discapacidad que debiera curarse. El argumento central de Sandel es que con la manipulación genética, sin más, pasamos de una ética de la gratuidad hacia lo que nos viene dado, hacia una ética con pretensiones de dominio absoluto del mundo exterior y de uno mismo por parte del hombre prometeico. Después inicia una tercera parte de su presentación, a la que denomina la híbris. En la tragedia griega, la peor ofensa, la más terrible que los dioses pueden soportar por parte de los humanos, es no pensar humanamente y al mismo tiempo aspirar a lo más alto, desafiando los límites y las imposiciones. La híbris es la desmesura,
la pulsión que busca transgredir los designios impuestos por los dioses a los hombres mortales y terrenales. En agosto del año 2001, el controvertido ginecólogo italiano Severino Antinori anunciaba su intención de clonar seres humanos. En aquel entonces, el mismísimo Ian Wilmot, el padre de la oveja Dolly, peticionaba al italiano no cruzar aquella línea y lo hizo en nombre de la precaución. La técnica que había desarrollado en el Instituto Rosling no estaba lista para ser probada con embriones humanos. Antinori había dejado claro su protagonismo y su contribución a la ciencia. Al ser consultado por un periodista por su reputación, contestó: «¿Me llaman Hitler? Pero si yo soy Galileo, soy una víctima de la intolerancia». Giovanni Pico della Mirandola, en su libro Discurso sobre la dignidad humana, en 1486, pone en boca de Dios los argumentos que conferían al ser humano el poder absoluto para regir su destino biológico. «No te he dado forma ni una función específica a ti, Adán. Por tal motivo tendrás la forma y la función que desees. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo. De tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de la existencia como si fueras una bestia, o podrás, en cambio, reconocer más allá del juicio de tu propia alma entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos». El brillante biólogo molecular Craig Venter, 5 siglos después de las argumentaciones de Pico della Mirandola, anunciaba de manera contundente: «El control de nuestro destino biológico estará cada vez más en nuestras manos». En la misma línea, a finales de los años 90 del siglo pasado, el también biólogo molecular Lee Silver presagiaba que en poco tiempo los países desarrollados tendrían ciudadanos genéticamente enriquecidos. Por su parte, el activista Jeremy Rifkin, de manera lúcida, había advertido 2 décadas atrás de los peligros de la manipulación genética. Esto es como jugar a ser Dios, rediseñar las improntas de la vida. Pero no se sabe lo que obtendrá en términos de medio ambiente y salud. Se trata del experimento más descontrolado que hayamos hecho nunca. En la historia de la ciencia no han sido pocos los desmesurados. Algunos han sido condenados a la hoguera, otros condecorados y tenidos como héroes por sus logros y contribuciones. Pero así también hubo aquellos que, cegados por la ibris, llevaron adelante sus investigaciones en detrimento de la dignidad de miles de seres humanos. Ejemplos son Auschwitz, Tuskegee, Guatemala, entre otros. En la postura ético-política de la bioética de intervención defendida por el bioeticista brasileiro Volney Garrafa, 4 criterios apuntalan la misma: la prudencia frente a los avances científico-tecnológicos, la prevención de posibles daños o iatrogenias, la precaución ante lo desconocido y la protección de los excluidos, los frágiles y los no atendidos. Por eso, quizás valga recordar que ante cada intento de desmesura irracional, las voces de hombres y mujeres comprometidos con nuestro destino y acervo biológico han hecho oír su voz peticionando precaución, cautela, responsabilidad y respeto a la dignidad. La historia de la ciencia es apasionante, con sus controversias, logros, limitaciones y avances espectaculares. Es por mucho lo mejor que nos ha pasado como humanidad. Por ello, justamente por ello, debemos cuidarla. Muchas gracias en nombre del comunicante y les manda saludos a todas y a todos.